Bueno, no sé si alguien le tiene alguna duda para plantear de lo que de la semana pasada o anterior, antes de arrancar con el tema de límites indeterminados. Si alguien tiene algo, lo puede plantear ahora, así lo hacemos antes de seguir. Bueno. Bueno, si más o menos lo anterior ha quedado sin dudas importantes, esta semana estaríamos continuando con el tema, al momento ahí, con el tema de infinitos, infinitos infinitésimos e indeterminaciones, que en los videos es toda esta parte que dice 0205, que justamente la semana pasada quedaron en línea los videos nuevos. Para hacer un panorama general, digamos, de esto, el documento PDF de este tema, que dice, se llama límites indeterminados, determinados e indeterminados, le plantea, y lo mismo en los videos, de que por las propiedades de los límites que vimos antes y algún otro teorema, hay muchos límites que solamente con saber a qué tienden, en límites me refiero de operaciones entre funciones, en los cuales simplemente sabiendo a qué tienden los operandos, déjenme tratar de poner acá para que se vea bien ahí está. Si tenemos, por ejemplo, la suma de dos funciones y sabemos a qué tienden los operandos, en muchos casos ya con eso alcanza, sin siquiera saber cuáles son las funciones, alcanza para saber cuál sería el resultado del límite de la suma. Por ejemplo, si el límite fuera un número real, el de la f y el de la g también, por propiedades de límites, el límite de la suma es la suma de esos dos límites. Si uno de los dos tuviera límite infinito, por ejemplo L2 es infinito y L1 es finito, el resultado es que sería más infinito o menos infinito según sea el límite de la f más o menos infinito. Lo mismo si los dos tienden a más infinito, resulta que la suma tiende a más infinito, y si los dos tienden a menos infinito, como son números tan grandes como uno quiera, pero negativos, la suma va a también resultar en un número tan grande como uno quiera y negativo. Lo mismo pasa con el producto, ¿sí? En muchos casos está dado el resultado del límite del producto, simplemente sabiendo el límite de los operandos, de los factores. Por supuesto, hay que distinguir en este caso que alguno de los límites sea nulo. Por ejemplo, si uno de los límites es distinto de cero, pero el otro es nulo, el resultado es nulo. Si uno de los factores tiene límite real no nulo y es infinito el límite del otro factor, el resultado sería infinito. El signo de esto, de si es más o menos infinito, depende de cuál sea el signo de este límite y de cuál sea el signo del otro también. Porque si este L1 es positivo, el resultado va a mantener el signo del infinito. Y si era negativo, lo va a cambiar. Bueno, algo similar pasa con el cociente. Por supuesto que no puede ser cero en ese caso. Acá que dice, no, esto es el producto, sigue siendo el producto, ¿dónde está el cociente? Acá. En ese caso, si el límite de los dos es no nulo, el cociente tiene límite, el cociente de los límites. Si el límite del numerador da 0,
entonces el cociente tiene límite 0. Si el límite del numerador es 0 y el del denominador no es 0, ya vimos que era infinito el resultado, etcétera. Y así todas las operaciones tienen una cantidad de situaciones en las cuales el límite se conoce solo sabiendo el límite de los operandos. Pero hay algunos casos en que no alcanza con eso y es lo que llamamos límites indeterminados. Por ejemplo, un cociente donde los dos tienden a 0, numerador y denominador. Ya vimos incluso la semana pasada ejemplos de eso en el cual el resultado podía dar 0, podía dar distinto de 0, podía dar infinito. Entonces, no alcanza con saber que numerador y denominador tienden a 0 para saber, en ese caso, el cociente a qué tiende. Y por eso se llama una indeterminación, porque para poder determinar esto, además de saber que tienden a 0, tenemos que saber cuáles son las funciones f y g específicamente para para poder resolverlo. Lo mismo si en un cociente los dos tienden a infinito, tampoco sabemos cuál es el resultado, porque va a depender no solamente de que los límites sean infinitos, sino de específicamente cuáles son esas funciones. También en el caso de la suma, si uno de los sumandos tiene a menos infinito y el otro a más infinito, entonces no sabemos cuál va a ser el resultado porque dependerá de cuál de los dos sea mayor de esos infinitos, digamos, ¿sí? Cuál tiende más rápido. Y por eso que se caracterizan estas, las llamadas indeterminaciones, que son estas que están acá en la tabla de la primera hoja. Y que acá se resume, por ejemplo, el caso de que uno tenga dos funciones que tienden a más infinito y quiera calcular el límite de la resta, o que tiendan a menos infinito las dos y quiera calcular el límite de la resta. Bueno, ahí no se sabe cuál va a ser el resultado solo con esta información, hay que averiguar cuál es f y cuál es g para poder resolverlo, y eso se llama una indeterminación de tipo infinito menos infinito. En el caso de cocientes, cuando los dos tienden a 0, tenemos una indeterminación 0 sobre 0, porque habrá que averiguar cuál es f y cuál es g para poderlo resolver. Lo mismo cuando los dos tienden a infinito, tenemos una indeterminación de tipo infinito sobre infinito. Bueno, y así están todas estas tipos de indeterminaciones que tenemos acá y que en total son 7. Después sigue el documento hablando, a ver, un poquito voy a avanzar más rápido. Acá está en el caso de las potencias. Acá, ¿qué pasó? Acá se plantea el caso de del límite de 1 más 1 sobre n a la n, que se demuestra, no acá, pero se puede demostrar que este límite es un número finito y a ese número se lo define como el número e. ¡Dejaste prendida la bomba! A ver, un momentito. Vamos a... ¿Dónde está esto? You can't get in the campus? Ahí está. Muy bien, seguimos. Cualquier cosa que me quieran preguntar que no se entienda lo que estoy diciendo, por favor interrúmpanme, ¿sí? Les estoy haciendo una especie de resumen de lo que es el tema, simplemente. Bueno, le decía que esta sucesión se demuestra que es creciente y acotada y que por lo tanto tiene límite, y a ese límite se le da el nombre del número de Euler o E, que es 2,71 y tanto, ¿no? Un número racional. Y lo mismo pasa si en lugar de n es una variable real que tiende a más infinito, también ese límite da e, y haciendo un cambio de variable se puede probar que, bueno, para menos infinito también. Y pensé que estaba acá el de cuando x tiende a 0. Bueno, no está acá, pero si fuera el límite de 1 más algo que tiende a 0 elevado a la 1 sobre ese algo,
O sea, déjeme escribirlo acá, aunque no está ahí puesto ese caso. Si fuera límite, cuando llamémosle x tiende a 0, de 1 más x a la 1 sobre x, esto también les da e. ¿Sí? Vendría a ser como esto, pero poniendo 1 sobre x en lugar de la x. Fíjense que el exponente, que acá era x, acá es 1 sobre x, el inverso multiplicativo, y acá 1 sobre x, acá está la x, que es el inverso multiplicativo. Por supuesto, si este tiende a infinito, si acá tiende a infinito, 1 sobre x tiende a 0, y este x tiende a 0. Bueno, este también, no sé por qué no está entre todos estos, pero bueno, también es otro límite que es equivalente a este y a este, y que da el número e. Bueno, ¿a qué viene eso? Ahora me quedó esto acá puesto, lo voy a borrar. Vamos a borrar todo esto. O sea, ese es un límite conocido que es de la forma, estos límites de acá son algunos de los casos de determinación. Fíjense que esto tiende a 1 y el x tiende a infinito. O sea que esto es una indeterminación, en principio, si uno no supiera cuál es la base y el exponente, es del tipo 1 a la infinito, porque esto tiende a 1 y el exponente al infinito. Y este también, ¿sí? Todos estos son de ese tipo que aparecen en la tabla acá, en este lugar, ¿sí? Una potencia donde la base tiende a 1 y el exponente infinito. Bueno, esta que está acá se demuestra, digamos, a pedal, hay que hacerlo, es bastante complicado, pero se puede demostrar que eso da el límite, perdón, esto acá arriba que da el límite, cualquiera de estas, y eso entonces se puede a veces aplicar a resolver algunos otros determinaciones de ese tipo. Ahora, una propiedad útil, tanto en el caso de que, perdón, cuando los límites son números finitos, los de los operandos, es que si se tiene un factor o divisor en una expresión, se puede sustituir por su límite siempre que este límite no sea nulo. Y esto acá se prueba en los distintos casos aquí abajo. Simplemente quiere decir que cuando yo tenga, y después lo vamos a ver, bueno, creo que debe haber algún ejemplo acá abajo. No, aquí abajo no lo hay. Pero quiere decir que si yo tengo una expresión, entonces, a ver si podemos ver algún ejemplo. Voy a ir acá a la planilla donde están los ejercicios. A ver, por ejemplo acá, en el 3, ¿sí? Yo tengo el divisor x más 3, cuando x tiende a menos 1, no tiende a 0. Entonces, la propiedad esa, en realidad es un pequeño teorema, me diría que el límite, no, perdón, vamos a borrar acá. La propiedad esa me estaría diciendo que, ¿qué pasó acá? Que el límite de 3x cuadrado menos 1 sobre x más 3, cuando x tiende a menos 1, yo, como esto tiende a 2, que es distinto de 0, entonces yo puedo decir que este límite es igual al límite de 3x cuadrado menos 1 sobre 2. ¿Sí? O sea que sustituí a esto que tiende a 2 por el número 2, donde estamos menos 1.
Y lo mismo con los factores. El factor de arriba en este caso tiende a 3 por 1, da 3 menos 1, 2. Entonces también este límite me da, sustituyo esto por 2 y me queda 2 sobre 2. Este caso podía haberse hecho como ninguno de los dos tiende a 0 ni infinito, podíamos haber dicho directamente por propiedades y saltar de acá hasta acá, ¿sí? Pero supongamos que, no sé, que el numerador tendiera a 0. Supongamos que fuera, por ejemplo, límite de 3x cuadrado menos 1 sobre x más 1, ¿no? Cuando x tiende a menos 1. Entonces, este tiende a 0 y el de arriba tiende a 2. Entonces, la propiedad me dice que si un factor divisor no tiende a un número que no sea 0, yo lo puedo sustituir y me da lo mismo. Entonces, yo acá puedo poner límite de 2 sobre x más 1, ¿sí? Cuando x tiende a menos 1. Y después acá lo resuelvo por aquello de que, como esto tiende a 0 y es el inverso, entonces 2 dividido algo que tiende a 0, esto tiende a infinito, ¿sí? Entonces me daría infinito. ¿Okay? Sí, está bien, en este caso de infinito. Esa es la idea con esa propiedad que está ahí, que dice, a ver, ¿dónde estaba? Por acá arriba. Ahí, que al calcular un límite se puede sustituir un factor o divisor por su límite, siempre y cuando este sea un número real no nulo. ¿Tá? Y la demostración que está ahí abajo es la justificación de que uno muchas veces lo hace sin saber si puede o no puede, ¿sí? Ni por qué. En este caso, acá está la demostración de que uno puede sustituir factores o divisores. Cuidado, ¿eh? Esto es para factores o divisores, no para sumandos o en expresiones con varios términos. Es algo que esté multiplicando o dividiendo, lo puede sustituir por su límite real no nulo. Si es nulo, ya no es así, porque depende, el resultado ya sería probable, quizá una indeterminación, ¿no? Bueno, siguiendo más abajo, se define el concepto de infinito, es algo medio de perogrullo, pero infinito viene a ser algo que tiene infinito cuando x tiende a lo que uno quiera estudiar. Este alfa que se menciona acá, abajo si se fijan en la nota al pie, dice que cuando ponemos x igual a alfa se puede estar refiriendo a x tendiendo, perdón, x tendiendo a alfa se puede referir a que x tienda a un número real o que x tienda a más infinito o que x tienda a menos infinito. Como todos los casos, en los tres casos el comportamiento es igual, se pone en este documento x tendiendo a alfa, incluyendo los casos entonces de que sea un punto en un número real o que sea más infinito o menos infinito. Y entonces se dice que f es un infinito cuando x tiende a lo que sea, cuando el límite entonces es infinito de f de x en esa circunstancia. Y algunos casos de infinitos, que también en medio de perogrullo son obvios, es el caso 1 sobre x a la a con a positivo, cuando x tiende a 0, es un infinito, porque vendría a dar 1, el inverso, digamos, de un número muy pequeño, ¿sí? El x a la a con a positivo, cuando x tiende a infinito, a más infinito o a menos infinito, también va a ser un infinito. El a la x, la exponencial también, cuando la base es mayor a 1, va a tender a infinito para x tendiendo a infinito, y cuando la base es menor a 1, va a tender a infinito cuando x tiende a menos infinito. ¿Se acuerda que habíamos visto la clase pasada las gráficas de las exponenciales que daban, en un caso, daban creciente, digamos, en el caso A mayor que 1, y tendían a infinito para x tiende a más infinito, y en el otro caso, cuando A era menor a 1, se invertía la gráfica, daba una cosa así, y entonces tendía infinito
Cuando x tiende a menos infinito. Para el otro lado tiende a cero, ¿no? Y otro caso es el logaritmo. Estos son algunos algunos casos de infinito, ¿sí? Fíjense que no solamente importa cuál es la función, sino a qué tiende la variable, ¿sí? Porque, por ejemplo, x a la, perdón, el a la x con a mayor que 1 tiende a infinito cuando x tiende a más infinito. Si x tiende a un número real, no tiende a infinito, tiende a ese número. Y si x tendiera a menos infinito, daría 0. O sea que esto de que algo es un infinito o no, depende de a qué tiende la variable, ¿no? Y entonces después se introduce el concepto de órdenes o comparación de infinitos, ¿sí? Y entonces se dice que un infinito es de menor orden, el f es de menor orden que g, si el límite de su cociente da 0. O sea, en otras palabras, cuando esto da 0, ¿qué significa? Que este cociente llega a ser tan chico como uno quiera, lo cual significa que la f es mucho más chica que la g, para que dé tan chico como uno quiera, ¿sí? Y entonces, si bien ambos tienden a infinito, porque se supone que son dos infinitos, el de arriba es mucho menor que el de abajo, ¿sí? Por eso se anota de esta manera para decir que el orden de infinito de f es menor que el orden de g. Al revés, se dice que es mayor si este límite da infinito, porque f, digamos, si f sobre g toma valores tan grandes como uno quiera, quiere decir que el infinito este de arriba, del numerador, es mucho más grande que el de abajo. Cuando x tienda a lo que sea, que tienda, acuérdense que este alfa puede ser un número real o puede ser más infinito o menos infinito, ¿no? Y entonces de ahí la notación de que f es mucho mayor que g, digamos, con estos dos mayores. Y después se dice que los órdenes de los infinitos, perdón que se me fue, que los órdenes son iguales cuando el límite del cociente de un número distinto de 0, ¿sí? Y en particular, si ese, y esto se anota así, con una especie de tilde que le llaman a esto, ¿no? Esa ondita. Y en particular, si ese límite es 1, entonces se dice que son equivalentes, si se anota con dos onditas, ¿eh? Pero tengan ojo cuando van a los libros o a ejercicios que encuentren en internet, porque a veces el símbolo de equivalente, que nosotros lo vamos a escribir así, muchas veces aparece en la bibliografía con el otro símbolo. A ver si puedo ir al pie de la página. Acá. Dice que no hay una notación universal y que muchas veces este símbolo se toma como equivalencia, ¿sí? Nosotros vamos a usar para este símbolo como de igual orden y para equivalente dos simbolitos de estos. Por supuesto que los equivalentes son de igual orden, ¿sí? Pero es algo más que de igual orden, porque no solamente sé que el límite del cociente es no nulo, sino en particular que es 1, ¿sí? Y después vamos a ver que tiene su utilidad esto de que sea equivalente un infinito a otro. Y a modo de ejemplo, está esto que es los ejercicios, esto es como el primer ejercicio de la semana pasada. ¿Se acuerdan que se preguntaba qué daba el cociente de una función de la forma ax a la alfa sobre una de la forma bx a la beta? Y veíamos que eso dependía del resultado de si alfa era mayor, menor o igual a beta, ¿sí? Y aparte del signo de A sobre B también dependía. Bueno, con el concepto esto de infinito, lo que termina resultando entonces de ese ejercicio es que cuando da más infinito, que es el caso alfa mayor que beta, entonces el infinito ax a la alfa es de mayor orden que bx a la beta, ¿sí? O sea que el de mayor exponente es de mayor orden. Ojo, acá estamos hablando cuando x tiende a más infinito, ¿sí? No cuando x tiende a un número real, ¿sí?
Y si alfa es menor que beta, el cociente tendría a 0, y eso significa que, interpretado con esta notación, el infinito x a la alfa, cuando alfa es menor que beta, es de menor orden que el x a la beta. Y si alfa igual beta, el límite nos daba a sobre b, ¿sí? Que se supone en este caso que son distintos de 0, tanto a como b, y entonces son infinitos del mismo orden. O sea que en las funciones potenciales, el exponente es el que determina el orden de los infinitos. ¿Cuál es? Si son de igual orden o de mayor orden o de menor orden uno que otro, depende de que los exponentes sean mayor o menor o igual. Lo mismo pasa cuando x tiende a menos infinito. Ahora empieza el tema de las propiedades. Hay un montón de propiedades acá en este documento, que es lo que después se va a usar para resolver muchas de las indeterminaciones. Una de ellas es que todo factor divisor de una expresión, ¿se acuerdan que habíamos visto hace un ratito que un factor de división se puede sustituir por su límite cuando el límite era un valor finito, un número real? Ahora, cuando el factor divisor es un infinito, entonces esta propiedad dice que se puede sustituir por un infinito equivalente sin que eso altere el resultado de la expresión, ¿sí? O sea que el límite va a dar lo mismo con el factor divisor o con un equivalente. Acuérdense que el equivalente era otro infinito, de modo que el límite del cociente es 1, ¿sí? Bueno, por acá hay una demostración de eso, de que en todos los casos da lo mismo, el límite con digamos, el factor divisor o sustituido por su equivalente. Después otra propiedad es que un infinito por una constante no nula da otro infinito que es del mismo orden. Esto es bastante de perogrullo también, bastante obvio, pero hay que ponerlo acá para que se justifique después la cosa que hacemos, ¿no? Por más obvio que sea, es algo que conviene mencionar. Perdón, me fui. Después tenemos una propiedad muy importante que es, a ver si no me fui acá, que es esta, de que la suma de infinitos, esperen que me olvidé de poner de vuelta para que vean mejor el cursor, la suma de infinitos de diferente orden es equivalente al de mayor orden de los dos. ¿Se acuerdan que el infinito de mayor orden vendría a ser que es mucho más grande que el de menor orden? Y por eso su cociente termina dando 0, el límite. Perdón, termina dando más infinito, el del más grande sobre el más chico. Bueno, entonces, bueno, se demuestra que abajo en forma rigurosa, pero la idea es que si f es mucho más grande que g, f más g es aproximadamente lo mismo que f, ¿sí? Pero acá está con notación de que es equivalente, f más g es equivalente a f. O sea que el infinito, la suma de dos infinitos es equivalente al de mayor orden. Y después hay más propiedades, a ver cuál otra tenemos por acá, que la suma de un infinito y una función acotada es un infinito equivalente al original, digamos. Que la suma de infinitos de igual orden, fíjese que la propiedad anterior hablaba de infinitos de diferente orden. Ahora, cuando son de igual orden, el problema es que pueden estar, digamos, sumando los dos, tirando para el mismo lado o restando esos dos infinitos. Entonces, si la suma de igual orden es equivalente a otro infinito del mismo, ¿cómo es que dice? Es equivalente a la suma de sus respectivos equivalentes, a menos que uno de los infinitos equivalga al opuesto del otro. Y esto hay que acordarse porque hay que tener cuidado con esto, es importante, porque se suele meter la pata. O sea, en este caso uno puede sustituir entonces los infinitos por sus equivalentes, a menos que los equivalentes sean opuestos, ¿sí?
y por lo tanto se cancelen y me termine dando un cero que no es en realidad cero. ¿Tá? Entonces, ojo con esto cuando se sustituyen infinitos por equivalentes en una suma, hay que tener ojo de que no sea uno equivalente al opuesto del otro. Si los infinitos son de igual orden, si son de distinto orden no puede pasar que se equivalga uno al opuesto del otro. Si son de igual orden, podría pasar. Y en ese caso, ya no es cierto, no se puede sustituir y no es equivalente a la suma de equivalentes, sino que el resultado de la suma en realidad va a ser de menor orden que los infinitos originales. Porque de alguna manera se estarían cancelando parcialmente los infinitos y entonces el resultado podría ser un infinito de menor orden o incluso que no sea un infinito, que sea acotado. Y después se menciona una jerarquía de infinitos conocidos. O sea, estos que están acá, estas funciones, donde u tiende a más infinito, son infinitos, ¿sí? Un logaritmo de algo que tiende a infinito elevado a una potencia positiva tiende a infinito. Una potencia positiva de una base que tiende a infinito también tiende a infinito. Lo mismo la exponencial con base mayor a 1, o esta que es una exponencial potencial. Fíjense que tanto base como exponente tienen a la variable que tiende a infinito, donde el k es positivo. Pero esto, la ventaja es que, si bien no lo demostramos acá, se puede probar que se verifica esta relación de los órdenes de los infinitos. O sea, que este infinito es de menor orden, el infinito logarítmico, llamémosle, es de menor orden que el infinito potencial, y el infinito potencial es de menor orden que el infinito exponencial, y el infinito exponencial es menor orden que este que es exponencial potencial, o no sé cómo se llame esto cuando tenemos el u a la u. Entonces, conociendo esto, se pueden resolver una cierta cantidad de indeterminaciones. Acá hay un ejemplo en que se tiene que resolver esto, que es un infinito sobre infinito. Fíjense que esto es de la forma u a la t, ¿verdad? Porque es raíz de x más 5, es x más 5 a la u medio, y x más 5 tiene infinito, así que tiene esta forma, y raíz de x también tiene esta forma, porque es x a la u medio. En este caso se resuelve haciendo el cociente, ¿sí? Y que el límite de este cociente es de 1 significa que este infinito del numerador y el infinito del denominador son equivalentes, que es lo que acá dice, ¿sí? Esa es la forma de demostrar que dos infinitos son equivalentes, demostrar que su cociente tiende a 1. Y después en este ejemplo, se trata de resolver este otro límite, que es, fíjense que acá tenemos dos infinitos restados, los dos tienden a más infinito, pero se están restando. Entonces es un caso de indeterminación. Y recordemos la propiedad arriba que decía que dos infinitos del mismo orden se pueden sustituir por sus equivalentes siempre que uno no equivalga al opuesto del otro. Pero sucede que en este caso, justamente, acabamos de ver acá antes que raíz de x más 5 equivale a raíz de x. Entonces yo no puedo sustituir acá raíz de x más 5 y raíz de x por sus equivalentes porque son iguales, son el mismo equivalente que se está restando, ¿sí? O sea que raíz de x más 5 y menos raíz de x, que son los sumandos de acá, tienen infinitos que son uno el opuesto del otro. Por eso no puedo, en este caso, sustituir simplemente y alegremente los infinitos por sus equivalentes. Les recalco que esto es un error muy común, ¿sí? Cuando uno lo sustituye, porque si yo sustituyera acá los infinitos por su equivalente, diría, bueno, esto equivale a raíz de x,
y este raíz de x, así que me queda raíz de x menos raíz de x igual 0, y por lo tanto este límite me da 0. Llegaría erróneamente a la conclusión de que el límite es 0, por haberme olvidado de que en el caso de que se cancelen, no se pueden sustituir por equivalentes. Y la forma de hacerlo, esto es multiplicar y dividir por el conjugado, y así se resuelve este límite, y termina dando que da 5 medios. ¿Sí? Esto está acá simplemente como ejemplo para que se vea que no se puede sustituir los equivalentes en una suma cuando se cancela. Y finalmente acá tenemos otro ejemplo, fíjese que el logaritmo de x a la quinta es un infinito cuando x tiende a infinito, 2x es otro infinito, y x es otro infinito, y a la x es otro infinito. O sea que acá hay infinitos por todos lados. Y esto en principio sería bastante complicado de resolver, pero utilizando los infinitos que se muestran arriba, estos órdenes, esta jerarquía de infinitos, y las propiedades que se vieron antes, esto se resuelve relativamente fácil, porque el numerador y el denominador son de diferente orden, porque el infinito logarítmico, recuerden que era de menor orden que cualquier infinito potencial. Y entonces este infinito de arriba, como son de distinto orden, es equivalente al de mayor orden, y el de mayor orden es el menos 2x. Por lo tanto, y como yo un factor lo puedo sustituir por su equivalente, y a ver un poquito, ¿dónde estoy? Acá. Como lo puedo sustituir por su equivalente, y esto es equivalente a este, ¿sí? Porque es equivalente al de mayor orden, entonces puedo sustituir acá este infinito del numerador, o sea, toda esta parte, la sustituyo por su equivalente que solamente esté sumando. Y lo mismo acá abajo, el infinito exponencial, según se ve arriba, los infinitos de la forma a la u, decía, es de mayor orden que los de la forma u a la, no me acuerdo cuánto decía, a la p, pongámosle. O sea, los exponenciales son de mayor orden que las potenciales. Entonces acá el de mayor orden es este. Y entonces la propiedad me decía que si tengo dos infinitos de distinto orden, equivalen al de mayor orden. Por eso todo esto equivale a este de acá, a solamente el de mayor orden. Y por ahí había una propiedad que me decía que los divisores yo los puedo sustituir por sus equivalentes. Y entonces me termina quedando esto. Y a su vez, como la exponencial es de mayor orden que la potencial que está arriba, el límite por definición de que este orden es mayor que este, el límite me da 0. Y listo, fíjense que esto que era insacable en principio, muy, muy difícil de sacar, sale directamente con las propiedades. Voy a terminar el documento, así podemos pasar a ver los ejercicios. Quiero terminar de ver el tema simplemente. Perdón, voy a borrar. Ahí está. Y bueno, ejemplo. Después acá se introduce el concepto, perdón, de infinitésimo. No, esto no dijo. El concepto de infinitésimo, que es el concepto de infinitésimo parecido al de infinito, pero cuando las cosas tienden a cero. En ciertas circunstancias hay funciones que tienden a cero y se le llama infinitésimo. Y entonces se define otra vez un infinitésimo de mayor orden o de menor orden o de igual orden a otro según el límite de su cociente. Entonces, si f es un infinitésimo de menor orden que g, es cuando el cociente tiene infinito. Si es de mayor, perdón, sí, se anota así.
Si f es de mayor orden que g, el cociente es porque tiende a 0, y si son de igual orden, el cociente tiene límite no nulo. La idea acá es que el orden de infinitésimo es cuán rápido tiende a 0. Entonces, fíjense, imagínense, si dos cosas tienden a 0, la que tiende más, y una tiende más rápido a 0 que la otra, por ejemplo, la F tiende más rápido a 0 que la G, su cociente tiende a 0, y eso es porque F es mucho menor que G. ¿Sí? Perdón, tiende a 0 mucho más rápido que G. Recuerde, acá en realidad cuando dice F mayor que G, quiere decir que el orden es mayor, o sea, la velocidad a la que tiende a 0 es mayor. No quiere decir que la f de x sea mayor que la de g, sino lo contrario. F de x va a ser mucho más pequeña que g de x. Pero acá estamos hablando con estos símbolos de la velocidad a la cual tiende a 0. O sea que estamos comparando el orden de f con el orden de g. ¿Sí? También se define el concepto de equivalente cuando este cociente no nulo, que era el caso de que fueran de igual orden, da en particular 1. Y otra vez hay una cantidad de propiedades. Bueno, acá se demuestra en este caso, aquí abajo, un límite en particular que es del tipo 0 sobre 0, y que es este que está acá, el límite de seno de x sobre x. Se demostró ahí en la página anterior que este límite da 1. ¿Y esto qué significa? Que los equivalentes seno de x, fíjense que seno de x es un infinitésimo cuando x tiende a 0. ¿Sí? Seno de x, el límite de seno de x cuando x tiende a 0 es 0. Y por supuesto que el límite de x cuando x tiende a 0 también es 0. ¿Sí? 0. Acá dice 0. O sea que ambos son infinitésimos cuando x tiende a 0. Bueno, como su cociente tiende a 1, eso quiere decir que para x tendiendo a 0, 0 de x es equivalente como infinitésimo a x. ¿Por qué? Porque su cociente, como dice acá, tiende a 0. A 1. Por eso son equivalentes. Y entonces acá se enumeran una cantidad de propiedades que son parecidas a las propiedades de los infinitos. Otra vez vamos a borrar todo lo que dibujé. Fíjense que dice, bueno, primero que al multiplicar un infinitésimo por una constante no nula, obtenemos otro infinitésimo del mismo orden. Esto es bastante de perogrullo. Que todo factor de división de una expresión se puede sustituir por su infinitésimo equivalente sin que eso altere la expresión. Esto es parecida a la propiedad que decía que los infinitos se podían sustituir por su equivalente. Que la suma de infinitésimos de diferente orden equivale al de menor orden. Guarda acá porque esto es al revés que en los infinitos. En los infinitos, cuando son de diferente orden, equivalían al de mayor orden. Pero recuerden que los infinitésimos, cuanto mayor es el orden, más chico es el valor, digamos, del infinitésimo, porque tiende a ser más rápido. Entonces, cuando tienen dos de diferente orden, el más grande es el de menor orden, y por eso equivale al de menor orden, porque tiende a ser o menos rápido que el de mayor orden. ¿Sí? Pero esto suele provocar confusiones. ¿Sí? Porque se acuerdan del caso de los infinitos y bueno, interpretan al revés. Después, que la suma de infinitésimos de igual orden es equivalente a la suma de sus equivalentes, a menos que uno de ellos equivalga al opuesto del otro. Al igual que en el caso de los infinitos, cuando se cancela al sustituir por los equivalentes, no se puede hacer la sustitución, porque en ese caso la suma, en lugar de ser equivalente a la suma de los equivalentes, la suma es un equivalente, un infinitésimo, perdón, de mayor orden que los infinitésimos originales.
O sea que tiende a cero más rápido que cualquiera de los dos originales. Y después acá hay un... perdón, se me fue. A ver. Acá tenemos una jerarquía de infinitésimos que dice que el infinitésimo logarítmico es de menor orden que los potenciales, y los potenciales son menor orden que estos exponenciales, donde en realidad, fíjense que el exponente es 1 sobre u, ¿sí? Donde a está entre 0 y 1, ¿sí? Y este es a su vez de menor orden que este exponencial potencial. Y después todavía se mencionan varios infinitésimos equivalentes conocidos. Por ejemplo, la función exponencial e a la u, ¿sí? Recuerden que la función exponencial en 0 vale 1, ¿sí? E a la x en 0 vale 1. Entonces e a la x menos 1 en 0 vale 0 y es continua. Entonces tiende a 0 cuando u tiende a 0. Esto es un infinitésimo. Y bueno, se demuestra que es equivalente a u. ¿Sí? E a la u menos 1 es equivalente a 1. A a la u menos 1, que es donde a es un número positivo, es equivalente a u logaritmo de a. Por supuesto, si a es el número e, nos queda lo mismo de arriba, ¿sí? Porque este logaritmo daría 1. El seno de u, ¿se acuerdan que habíamos visto arriba que el seno de el límite de seno x sobre x daba 1 cuando x tiende a 0? Bueno, eso significa que el seno x es equivalente a x. Acá se usa la u para recalcar, digamos, que puede que no sea la variable, sino algo que dependa de la variable y tiende a 0. No, por ejemplo, si fuera seno de x cuadrado, equivaldría a x cuadrado, cuando x tiende a 0. ¿Sí? Lo mismo con la tangente. Acá hay un equivalente con el coseno, y después con arco coseno y arco tangente. Bueno, todas estas cosas van a servir entonces para, acá hay otro más, logaritmo de 1 más u, es equivalente a u, esto es cuando u tiende a 0, y después cuando u tiende a 1, bueno, este es el mismo donde se cambió la variable y en lugar de ser u más 1 que tendía u a 0, es u que tiende a 1, y en lugar de u me da u menos 1, que u menos 1 cuando u tiende a 1 tiende a 0. Y este otro de acá con la potencial también me da que la potencial u a la a cuando u tiende a 1 menos 1 equivale a veces u menos 1. Bueno, esto, el conocer estos equivalentes y las propiedades que están acá arriba, nos va a permitir en muchos casos resolver indeterminaciones. Espera un momentito que tengo que poner el cargador del notebook que se me está quedando sin batería. Bueno, todo esto que nos llevó casi una hora era simplemente para que vieran un resumen de lo que está en los videos, ¿sí? Y que después nos va a permitir, a ver, déjenme ya en el chat, no hay nada en el chat, nos va a permitir todas esas propiedades que vimos, resolver algunas indeterminaciones como las que aparecen, ¿qué estoy haciendo? No, borrar anotaciones, sí. Como las que aparecen acá en algunos de estos ejercicios. Dicho esto, debo suponer que algunos, no todos, pero algunos habrán visto los videos y habrán intentado hacer algunos de estos ejercicios. Y entonces corresponde que pregunte si los que hicieron algún ejercicio le surgió alguna duda en particular en alguna dificultad. Yo por el momento hice los primeros
y me Sí. detuve ahí en la parte de trigonometría, funciones trigonométricas. Me faltaría ver videos, no sé si hay algo. Pero Creo que no hay nada particular de función trigonométrica, pero para un poquito que voy al documento este. En las funciones trigonométricas vas a poder usar, probablemente si aparecen en las funciones trigonométricas, puedas usar alguna de estas equivalentes. En general, si aparecen, es cuando tienden a cero las funciones trigonométricas, porque si no, no tienen ni gracia, no tienen problema, no hay indeterminación, pero la hay normalmente cuando tienden a cero, y entonces podrás sustituir seno de lo que tienda a cero por esa misma cosa, o la tangente, o bueno, si es el caso de coseno, esto. O sea, probablemente salen con alguno de estos equivalentes. O, por supuesto, después utilizando estas órdenes acá arriba, que si uno sustituye el seno de u por u, después va a poder usar que el u es de menor orden que una exponencial como esta, o mayor orden que una logarítmica. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Cuando uno resuelve estos ejercicios, ¿hay que especificar en cada paso la propiedad que se utiliza? Sería bueno mencionarlo, sí. Yo voy a hacer alguno ahora para que vea más o menos cómo se puede justificar, pero por ejemplo, se puede simplemente por lo menos mencionar esto es equivalente a tal cosa y por eso lo sustituyo, o esto es de menor orden que aquello, y así. Este, eh, la idea siempre con estas justificaciones es que nosotros cuando estamos corrigiendo veamos que no fue de casualidad que llegaron al resultado, sino porque sabían lo que estaban haciendo. A ver si hay alguien. Alguien no sé si quieren preguntar de algún ejercicio que hayan hecho y se hayan trancado, o quieren que vea, que les muestre alguno a modo de ejemplo, digamos, de tipo de hacer alguno de cada tipo y después viendo eso puedan guiarse para otros similares. Sí, sería bueno uno de ¿Eh? ejemplo. Profe, ¿puede hacer el 5 A ver, vamos a de ver. la 0205? Sí, ahora bueno. El 7 si podés, me dicen por acá Gracias. también. Bueno, el 5 y el 7. Vamos a ver, los voy a dejar marcaditos. Ay, ay, ay. Yo no sé qué tiene este programa que me hace estas cosas. Vieron que se puso rojo recién, ¿no? ¿O lo veo yo solo? Sí, sí, se ve. Sí, sí, bueno. Por suerte una vez descubrí que dándole para atrás se desarma eso, ¿no? Pues la primera vez me volví loco cuando se me puso todo así. Bueno, estos dos me han pedido por acá. Entonces, lo que les voy a mostrar entonces es cómo podemos utilizar este concepto de infinito y de infinitésimo, y lo de las propiedades y los órdenes de infinitos e infinitésimos conocidos para resolver estas cosas. Una cosa que les quería aclarar es que como algo que tiende a infinito, el inverso multiplicativo tiende a cero, muchas veces una cosa uno lo puede encarar como que son infinitos o como que son infinitésimos, porque si toma los inversos multiplicativos de algo que son infinitos, son infinitésimos en lugar de infinitos, ¿no? Por decir algo, si yo tuviera, no sé, que calcular, no es ninguno de estos, pero pónganle que tengo que calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre seno x, ¿no? Sobre x cuadrado, ¿no? A ver, sobre 1 sobre x2, ¿sí? Esto tiende a infinito y esto tiende a infinito también. Pero esto yo lo puedo escribir como límite de x cuadrado sobre seno x. ¿Sí? Entonces esto que era una indeterminación de tipo infinito sobre infinito, ahora se transforma en una de tipo 0 sobre 0. ¿Sí? Entonces acá lo trabajo con infinitésimos. Y acá si hubiera querido, lo hubiera trabajado como infinitos. ¿Sí?
Por eso les digo, como uno los puede hacer de la forma que les quede más sencillo, ¿sí? En general, no sé, acá yo puse este ejemplo, es bastante obvio que esto es más fácil escribirlo así, ¿no? Pero bueno, se los comento porque por los dos lados a veces salen las cosas. Por ejemplo, los infinitos de la forma 0 por infinito, esto lo pueden, pasando o dividiendo uno de los dos, pueden quedarle de la forma 0 sobre 0 o de la forma infinito sobre infinito, según cuál pasen dividiendo, para expresarlo como divisor. Y después ustedes verán qué es lo que les conviene. Acá lo trabajarán como infinitésimos y acá como infinitos. Bueno, volviendo acá. Ay, borré que es bobo. Espera un poquito. Vamos a borrar esto que está acá. Y vamos a llevar todo para acá al costado. Y otra vez borrar todo esto. Y vamos al 5. A ver, el 5, tengo el límite de x cuadrado más 2x menos 8 sobre x cuarta menos 16. X cuarta menos 16, cuando x tiende a 2. Bueno, este se parece a los que vimos la semana pasada. Para un poquito se me cayó el 8 y me quedó un infinito. No sé por qué. Ahí está. ¿A qué tienden? Primero lo que tenemos que ver es a qué tienden los dos partes de la fracción, ¿sí? 2 a la cuarta es 16, así que esto tiende a 0, ¿sí? Y esto tiende a 2 al cuadrado 4, más 4 menos 8 también a 0. Este es del tipo de los que vimos la clase pasada, ¿sí? Que son cocientes, son funciones racionales. Y acá la forma de hacerlo, acá no va a funcionar el tema de los equivalentes, de los infinitésimos, porque el infinitésimo es toda esta suma, ¿sí? Pero no es suma de cosas que tiendan a 0, ¿sí? Entonces no puedo acá hablar de, tendría que poner un infinitésimo equivalente a esto y no sé cuál es un infinitésimo equivalente. Entonces la única forma de hacer esto es factorizando numerador y denominador. En este caso es bajando por Ruffini, por la raíz. Fíjense que si me da que x, que cuando x tiende a 2, esto tiende a 0, es porque este polinomio en 2 vale 0, o sea, 2 es raíz de este polinomio. Y lo mismo del de abajo. Entonces esto se tiene que poder factorizar como el límite, bueno, esto lo pongo porque está ahí el límite, pero en el numerador yo tengo que poderlo poner como x menos 2 por, por otra cosa. Y en el denominador también, como es raíz, se tiene que poder factorizar como x menos 2 por otro polinomio. ¿Cómo encuentro estos polinomios? Dividiendo por Ruffini a cada uno. Entonces, me planteo el Ruffini acá. Vamos a hacerlo así. Así. Y voy a poner, entonces acá la raíz que por la que voy a bajar es la raíz 2. Y acá los coeficientes son 1, 2 y menos 8, ¿no? 1, 2 y menos 8. Entonces acá me da 1, 1 por 2, 2, 2 y 2, 4, 4 por 2, 8, 8 menos 8, 0, y acá me dio resto 0, como era de esperar, porque yo sabía que el 2 era raíz de este polinomio. Y acá que me quedó x más 4, ¿no? Entonces acá va x más 4.
Y lo mismo con el otro. Déjame borrar esto que ya me quedó medio largo. El otro polinomio también lo voy a bajar por Ruffini por x menos 2. Entonces pongo 2 acá. Acá pongo el coeficiente x a la cuarta, que es 1. El de x3 es 0, el de x2 es 0, el de x es 0 y 16 es el de x a la 0. ¿No? Entonces me queda 1. 1 por 2, 2. 2, 2 por 2, 4. 4, 4 por 2, 8. 8, 8 por 2, 16. ¿Qué pasó acá? Esto era menos 16. 16 y 16 menos 16, 0. ¿Ok? Y entonces acá me quedó x3 más 2x2 más 4x más 8. Y entonces, permítame borrar acá. Y vamos a este resultado, entonces, lo copio y lo mando para acá. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Si uno de los dos no hubiera dado 0, esto no era indeterminado, porque si el de arriba tendría algo distinto de 0, el límite daba infinito. Si el de abajo tenía algo distinto de 0, el límite daba 0. Solo es indeterminado cuando los dos tienden a 0. Y como son polinomios, y eso significa que si tienden a 0 es porque valen 0 en este punto, entonces esto es raíz de ambos polinomios, y yo puedo entonces dividir por Ruffini y me va a dar resto 0, me tiene que dar resto 0. Si no le da resto 0 es que se equivocaron en alguna cuenta. Y entonces así lo factorizan. Y al factorizarlo puedo simplificar esto, porque recuerden que este límite está considerando los x que están alrededor de 2 en un intervalo, en un entorno reducido, o sea que no consideran el caso de x igual 2, entonces esto no vale en 0 ninguno de los dos, aunque sí se acercan a 0 mucho, pero yo los puedo cancelar. Y entonces, ¿a qué tiende esto de ahora? El de arriba tiende a 6, y el de abajo tiende a, no sé, a ver qué me da esto, 8, entonces el cubo es 8, y esto da también 8, ¿verdad? Y esto me da 8, y esto son 1, 2, 3, 4 por 8, 32. A 32 tiende esto. Entonces esto me da, este límite me da 6,32. 6,32. A ver, hay algo en el chat por acá, a ver si lo puedo ver. No me formo que lo vea. En un momento voy a salir ahí, si veo el chat. Perfecto. Otra vez. Bueno, así es como se resuelven los casos en que las funciones son racionales, ¿sí? Acá no interviene todo este tema de el infinitésimo y la sustitución por equivalencias, porque, bueno, la única forma es hacerlo así. Y acá que tenemos el 7. El 7, coseno de x sobre 5 por x menos pi sobre 2. Bueno. Acá hay varias formas de encararlo el 7. Veamos. Una de las formas, este era el 5, ¿no? Este era el 5. Y ahora vamos a ver el 7. El 7 tenemos el límite cuando x tiende a pi sobre 2, ¿no? De 3 coseno x sobre 5 por x menos pi sobre 2. Bueno,
fíjese, cuando el coseno, en pi sobre 2, el coseno vale 0, ¿sí? Recuerden la gráfica del coseno. El coseno es una cosa así. Esto es en 0, esto es pi sobre 2. Y esto sí, esto es pi sobre 2, está muy bien. Esto es pi, esto es 3 pi sobre 2. Y después hacia así, en 2pi vuelvo a leer lo mismo, ¿no? Vuelvo a leer 1, ¿sí? Que es el valor acá. Entonces, el coseno de pi sobre 2 es 0, y como el coseno es una función continua, esto tiende a 0, al coseno de pi sobre 2. Lo de acá es evidente que también tiende a 0, o sea que acá tenemos un 0 sobre 0. Entonces, tengan ojo con el uso de equivalentes o demás, porque si nos vamos y voy a cambiar ahora al PDF del documento, si vamos a buscar algún equivalente que nos pueda servir, acá tenemos uno que podría servir, pero esto es cuando tiende a 0 el U, ¿sí? Y entonces tendríamos que tener el coseno de algo que tienda a 0. Y acá no lo tenemos en nuestro problema. Y si no, tener el seno de algo que tienda a 0. ¿Sí? Los que hay con trigonométrica son estos. Y entonces, cuando vamos al problema, y acá vuelvo, yo tengo el coseno de algo que no tiende a 0, tiende a pi sobre 2. Pero tienen que tratar de encontrar alguna igualdad trigonométrica que les sirva para resolver esto. Y no sé si se acuerdan de los triángulos o de trigonometría. ¿Se acuerdan que cuando tienen un triángulo rectángulo, si ustedes tienen acá un ángulo, el seno de este ángulo era igual al coseno de este de acá? Del otro ángulo en un triángulo rectángulo, y también que la suma de los dos ángulos estos da pi sobre 2. Si este es alfa y este es beta, en un triángulo rectángulo, como la suma de los tres, y este recuerda que es pi sobre 2, porque por eso es rectángulo, y la suma de los tres ángulos da pi a 180 grados, ¿verdad? O sea que alfa más beta es igual a pi sobre 2 en un triángulo rectángulo. Y el seno de alfa es igual al coseno de beta. ¿Sí? En un triángulo rectángulo es así porque uno es cateto opuesto sobre hipotenusa y el cateto que es opuesto para alfa es adyacente para beta. Entonces, de ahí se deduce que en general el seno de un ángulo alfa es igual al coseno de pi sobre 2 menos alfa. O al revés, el coseno de alfa, o beta, llamémosle, es igual al seno de pi sobre 2 menos beta. Estos son lo que se llaman ángulos complementarios en un triángulo rectángulo. El seno de uno es el coseno del complementario y el coseno de uno es el seno del complementario. Entonces, como X tiende a pi sobre 12, a mí me gustaría para poder usar algún equivalente que esta variable tendiera a 0. Y fíjense que acá abajo tengo X menos pi sobre 2. Que sí tiende a 0, ¿sí? Entonces yo podría usar algo de esto para cambiar el coseno de ese ángulo que tengo acá por el seno del complemento, porque yo tengo una equivalencia de infinitesimos con seno que no tengo con coseno. Entonces, el coseno de X es equivalente al seno de su complemento. Perdón, es igual al seno de su complemento. Es esta igualdad trigonométrica que tengo acá. Entonces yo voy a escribir esto como límite de seno de pi sobre 2 menos X.
que es el complemento de X en trigonometría, en triángulos rectángulos, ¿sí? X menos pi sobre 2. ¿Se entendió esto que hice? Cuando X tiende a pi sobre 2. Utilicé esto, no como yo sé que no se la van a saber de memoria esto, le di esta explicación como para darle una forma de acordarse de que en los triángulos rectángulos seno de un ángulo es coseno del otro, y que son ángulos complementarios, y de ahí que puedan deducir esto si no se la acuerdan de memoria. ¿Sí? Y entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Que yo acá tengo, fíjese que tengo, me puse el rojo C. Esto tiende a 0. Entonces, esto vendría a ser un U, de aquellos se acuerdan que decía que si U tiende a 0, el seno de U es equivalente a U. Son infinitésimos equivalentes. Esto estaba en el documento. Bueno, si yo le llamo U a esto, acá tengo seno de U cuando U tiende a 0. Y entonces, por equivalencia, esto vendría a ser equivalente, el seno de U tiende a 0, pero a su vez es equivalente a U, porque es el seno de algo que tiende a 0, y eso equivale al algo que tengo adentro del seno, por la equivalencia que vimos en el documento, en el PDF. ¿Sí? Ahora se los muestro de vuelta por las dudas. Lo que estoy haciendo acá es usando esta equivalencia de acá. Cuando U tiende a 0, seno de U y U son infinitésimos y son equivalentes. Entonces me vuelvo a la planilla y eso es lo que voy a estar usando acá. Esto, simplemente digo, seno, puedo ponerlo así, para X tendiendo a pi sobre 2, seno de pi sobre 2 menos X equivale a pi sobre 2 menos X, que también tendrá 0. Son infinitésimos equivalentes. Y entonces, usando aquella propiedad que dice que todo factor divisor lo puedo, que sea un infinitésimo, lo puedo sustituir por su infinitésimo equivalente, acá sustituyo por su equivalente, y el 3 lo dejo, y en lugar de pi sobre 2 menos X, dejo pi sobre 2, en lugar del seno de pi sobre 2 menos X, que es este, pongo su equivalente, cuando X tiende a pi sobre 2, y dividido 5 por X menos pi sobre 2, y acá puedo simplificar, porque este cociente me da menos 1, ¿no? Porque son iguales y opuestos. Y conclusión, esto me da menos 3/5. Fíjense que este límite, que en principio era una porquería insacable, lo transformo por una igualdad trigonométrica, esto es simple álgebra, y ojo que acá no solamente tienen esta, sino que van a poder usar, y tienen que más o menos acordarse o tener a mano lo que da el seno de la suma de dos ángulos, el coseno de la suma de dos ángulos. Busquen estas fórmulas porque les van a servir en algún momento. Y bueno, con estas fórmulas podían haber deducido estas también, porque acá era como sumar y restar, podían haber dicho coseno de X es igual a coseno de X menos pi sobre 2 más pi sobre 2, ¿sí? Y entonces usar acá que esto es la suma de estos dos ángulos y sacar de ahí que les iba a terminar quedando menos seno de pi sobre 2 menos, de X menos pi sobre 2. Pero bueno, a mí me resulta más fácil usar esta fórmula de recordar
el seno y el coseno son iguales cuando los ángulos son complementarios. Bueno, le decía, usando una igualdad trigonométrica, lo paso a esto, del cual conozco equivalente de este infinitésimo, y al sustituir por equivalente se resuelve al toque. ¿Se entendió esto? Sí. Sí, profesor. Sí, profe. Me alegro. Eso era el 7. No sé si tienen algún otro que alguien quiera preguntar. Si no, yo busco algo. Hoy termina a las 4 la clase, ¿no? Nos queda una hora. ¿Alguno que podamos hacer como para guiarlo por dónde pueden hacer las cosas? Pero en general, la mayoría de estos son, si no la mayoría, prácticamente todos. Este 3, hoy lo hicimos, no era una indeterminación, así que no sé qué hace acá este ejercicio. Pero bueno, será para que por las dudas se aviven de que no. Primero hay que ver si hay una determinación antes de meterse en todo este berenjenal, ¿sí? Porque si no hay determinación, no vale la pena complicarse, ¿sí? El 3 ni siquiera es indeterminado, ¿sí? Este de acá no se los voy a hacer porque es parecido a el que está de ejemplo, aquel que hubo que multiplicar y dividir por el conjugado. Cuando aparecen diferencias de raíces, lo más probable es que haya que hacer utilizar el conjugado, porque acá no pueden sustituir por equivalentes. A ver un poquito, no, además ni siquiera son infinitésimos en este caso. Así que menos se puede. La forma de resolver esto, fíjese que esto es un 1 menos 1, esto tiende a 1 y este también tiende a 1. Entonces la forma de resolverlo para no tener esto de esta forma es multiplicar y dividir por el conjugado de esto y ahí se le va a resolver. Este es racional, van a tener que factorizar. Primero verificar si es indeterminado o no, creo que sí, y bajar por la raíz 1. A ver, uno que es fácil, este de acá, por ejemplo, ¿sí? El 13. ¿Sí? En el 13 tienen 13. Tienen el límite cuando x tiende a 0 del seno de x cuadrado sobre x. ¿Sí? Y fíjense que si vamos al documento, y fíjense que x tiende a 0. Si x tiende a 0, x cuadrado también tiende a 0 y el x tiende a 0. Y si vamos a la tabla de equivalentes, que tenemos de infinitésimos equivalentes, y déjenme borrar acá, no voy a borrar nada. Tengo que el seno de algo que tiende a 0 es equivalente a ese algo, ¿no? Y entonces, volviendo acá, esto que tiende a 0 es equivalente a x cuadrado, ¿sí? Porque el x cuadrado tiende a 0. Y entonces simplemente, dado ese infinitésimo que conozco que es equivalente, y como puedo sustituir factores o divisores por sus equivalentes, por la propiedad número no sé cuánto, que no me acuerdo de los números, entonces acá que me queda que esto es el límite cuando x tiende a 0, y déjenme borrar esto de por acá. Vamos a borrar todo esto. Sustituyo por equivalentes, pueden aclararlo acá, esto sustituyo infinitesimos por su equivalente. Y ojo, acuérdense de que esto
lo pueden hacer cuando son factores o divisores, o lo pueden hacer cuando son sumandos si los órdenes son diferentes, e incluso si los órdenes son iguales, siempre y cuando no se cancelen al sustituir en las sumas, ¿sí? En ese caso no se puede. Es el único caso que tiene que tener cuidado, es al sustituir infinitos o infinitésimos en sumas cuando se cancelan los equivalentes, ¿sí? Bueno, acá sustituyo y ¿qué me queda? X cuadrado sobre X igual límite de X, cuando X tiende a 0, igual 0. Listo. Ya hago indeterminación. ¿Bien? Era indeterminado porque esto era un 0 sobre 0. Pero usando equivalentes dejó de ser indeterminado. ¿Se ve? En el documento PDF hay además alguna guía que les dice recomendaciones de cómo resolver indeterminaciones. A ver dónde era que estaba. No sé si acá está al final. Fíjese que dice que en el caso infinito menos infinito, racionalización o comparación de órdenes. En caso 0 por infinito, pasar a la forma 0 sobre 0 o infinito por infinito, mandando alguno de los factores dividiendo al divisor. En el caso 0 sobre 0, comparación de órdenes, o factorización en el caso de las funciones racionales, ¿sí? O racionalización cuando tiene raíces cuadradas. Y después, una combinación se puede hacer de estas cosas. En infinito sobre infinito, comparación de órdenes. Y fíjense que en los que son de la forma 1 al infinito, dice usar logaritmo, porque algo que tiene esta forma, cuando hacen el logaritmo de esa expresión, lo pasan a la forma 0 por infinito. Ahora vamos a ver alguno de esos. Y infinito a la 0 también usan logaritmo. O sea, acá hay dos formas, usar logaritmo o tratar de llevarlo a esta forma, la forma de 1 más 1 sobre algo a la algo que tenga y atiende a infinito, que sabemos que tiende a E, ese resultado, o este otro que es lo mismo, es equivalente cuando ese algo tiende a C. Les voy a hacer algunos de estos, uno de estos y lo voy a hacer de las dos maneras, usando el logaritmo y usando esta técnica. Algunos de estos que tienen potencia, ¿sí? A ver. Por ejemplo, el 25 me gustó. Y ojo que lo primero es ver que haya de verdad una indeterminación, ¿sí? Entonces el 25. Permítanme que voy a borrar todo. Y voy a copiar acá el 25. El 25 dice algo así como que es el límite cuando X tiende a infinito. Ni siquiera dice ni más ni menos infinito, dice infinito nomás, de 4x más 5 sobre 4x menos 3 elevado a la, ¿qué dice? 6x más 2. Lo tengo medio borroso ahí. 6x más 2. Sí, lo veo bastante borroso. 6x más 2. Bueno. Entonces, lo primero es ver si esto de verdad es una indeterminación. Entonces, tendría que ser del tipo 1 a la infinito o infinito a la 0. Son las dos que hay con potencia. Si no, el límite de la base y el exponente me van a determinar el resultado. Entonces, primero, fíjense que si quisiera ver a qué tiende esto, la base, si son dos infinitos, ¿verdad? Numerador y denominador tiende a infinito.
pero la base, perdón, el denominador es equivalente a 4x, ¿sí? Porque el 3 es acotado. Y el numerador también es equivalente a 4x, ¿sí? Y en general, cuando tienen cocientes de polinomios, cuando x tiende a infinito, numerador y denominador son equivalentes a los términos del mayor grado, por aquello de que si tenían a x a la alfa y b x a la beta, ¿sí? Si alfa es mayor que beta, entonces este es de mayor orden que este. Entonces cuando uno tiene vamos a llamarle a sub n x a la n, más a sub n menos 1, x a la n menos 1, más todo el polinomio, cuando x tiende a, alfa, a infinito, ¿sí? El de mayor orden de todos estos infinitos es este, y los otros son de menor orden, por esto, ¿sí? Esto era si alfa mayor que beta, ¿no? Entonces este infinito es equivalente a sub n x a la n. O sea que un polinomio, cuando x tiende a infinito, equivale a su término mayor grado. Bueno, acá equivale a 4x y de abajo también, y como son iguales se me cancelan, y se me simplifica, perdón, y me queda 1. El resultado es que la base tiende a 1. El de arriba tiende a infinito, está claro, ¿sí? Este tiende a infinito. O sea que esto es un infinito. No me pongan igual 1 al infinito acá, porque no se puede poner igual 1 al infinito. Se puede decir que es una indeterminación tipo 1 al infinito, ¿sí? Pero esto es un símbolo, no estoy haciendo la operación, ¿eh? Estoy diciendo el tipo de determinación que es, ¿está? No pongan igual 1 al infinito acá, ¿sí? Entonces, efectivamente, hay determinación que es el primer paso para esto, ¿sí? Porque si la base no me hubiera tendido a 1, si hubiera tendido a un medio, ya está, no había indeterminación, ¿sí? Si hubiera tendido a un medio elevado a algo que tiende a infinito, tendría a 0, ¿eh? Pero no, tiende a 1. Así que hay indeterminación de ese tipo. Y le decía, acá hay dos formas de hacerlo. Una es aplicando el logaritmo, ¿sí? Diciendo, bueno, yo tengo que calcular esto. Entonces, como esto, si yo aplico, si esto me diera L, ¿no? Supongamos que esto me da un límite L, entonces el logaritmo natural de esto de acá, de 4x más 5 sobre 4x más 3, menos 3, perdón, menos 3 elevado a la 6x más 2, tendría el límite, cuando x tiende a infinito de esto, me daría el logaritmo neperiano de L, ¿sí? Entonces, yo podría estudiar el límite de este logaritmo en lugar de estudiar el límite original. ¿Se entiende esto? Y lo que me dé, según el límite que me dé, yo voy a deducir cuánto era el límite L original, porque yo voy a tener el logaritmo del límite original, ¿sí? Pero acá usando propiedades del logaritmo, y recuerden que el logaritmo neperiano de a la b es igual a b logaritmo neperiano de a. ¿Se acuerdan de esto? Las propiedades del logaritmo las tienen que tener claras, muchachos, Sí. porque las van a tener que usar. Lo mismo que el logaritmo del producto es suma de logaritmos. El logaritmo neperiano de AB es igual al logaritmo neperiano de A más logaritmo neperiano de B, y que el del cociente es la resta. Bueno, vayan acordándose de que estas cosas hay que saberlas, ¿sí? Entonces, voy a correr esto de acá. Bueno, lo borré.
lo voy a colocar por acá. Entonces, le decía, yo voy a estudiar en lugar del límite original el límite de su logaritmo. Y usando esta propiedad del logaritmo de la potencia, me queda que esto es el límite. Vamos a... déjeme borrar esto de acá. Y esto vendría a ser, lo voy a poner directamente acá, es el límite cuando x tiende a infinito de 6x más 2 por el logaritmo neperiano de 4x más 5 sobre 4x menos 3, ¿no? Y entonces si voy al documento, bueno, perdón, esto tiende a 1, habíamos dicho, ¿sí? Y si voy al documento del PDF, perdón, voy al PDF a buscar aquello de los equivalentes, el logaritmo teníamos por acá, ¿dónde está? Acá. Cuando algo tiende a 1, el logaritmo de ese algo es un infinitésimo y equivale a el algo menos 1. ¿Sí? ¿Lo ven? Y eso es lo que voy a usar acá. Porque yo tengo el logaritmo de algo que tiende a 1 y es equivalente como infinitésimo a ese algo menos 1. Y entonces me vuelvo y digo, bueno, esto ya vimos que tiende a 1. Entonces esto, su logaritmo equivale a 4x más 5 sobre 4x menos 3. ¿Ah? Y entonces esto es igual por aquello de que yo puedo sustituir los infinitésimos por sus equivalentes cuando son factores o divisores, y entonces me queda el límite cuando x tiende a infinito de 6x más 2 por, y acá pueden poner sustituyo infinitésimo por su equivalente, ¿tá? Sustituyo infinitésimo décimo por su equivalente, ¿tá? Y entonces me queda, dijimos 4x más 5 sobre, ¿se acuerdan que decía logaritmo de u equivale a u menos 1, ¿no? 4x menos 3, este sería el u menos 1. ¿Tá? ¿Se acuerdan que decía así, no? Si esto es u menos 1. Sí, sí. Entonces ahora esto tiende a 0, esto tiende a infinito. Es un 0 por infinito esto, ¿verdad? Esto tiende a infinito, esto tiende a 0. Y esto se resuelve entonces pasándolo a la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Por ejemplo, puedo pasar dividiendo esto al divisor como esto invertido. Pero antes de eso voy a hacer las cuentas, porque siempre que pueda hacer operaciones y simplificar la expresión, capaz que se me arregla solo. Entonces primero voy a hacer las cuentas ahí. El 6x más 2 lo voy a dejar como está. Y esto lo voy a hacer la cuenta. Me queda 4x más 5 menos 4x más 3, ¿no? Sobre 4x menos 3. Tengan cuidado cuando restan esto, no me pongan acá 4x menos 3, porque esto sería menos 4x menos 3, ¿verdad? Esto que estaba acá, yo lo tengo que restar entero, o le pongo los paréntesis, ¿sí? O me acuerdo que tengo que cambiar el signo del menos 3, porque es menos 3 igual más 3, ¿sí? ¿Ah? Ojo con esto, porque es un error recontra común, que acá me pongan menos 4x menos 3, y se equivoquen por eso, ¿no? Bueno, ¿y esto cuánto me viene dando? Sigo moviendo para arriba. Esto me vendría a dar límite cuando x tiende a infinito.
de 6x más 2 por 4, esta resta, esto se va con esto, me queda 5 y 3, 8, dividido 4x menos 3. Lo de arriba tiende a infinito, lo de abajo también, pero este es equivalente a 6x, porque es 6x más 1 que es acotado, y este a 4x, y entonces ¿qué me queda? El límite de 6x por 8 sobre 4x, cuando x tiende a infinito, x con x se va, 6 por 8, 48, dividido 4 me da 12. ¿Ah? Acá lo que hice fue sustituyo infinitos por equivalentes. ¿Tá? Este equivale a 6x y este equivale a 4x. ¿Sí? Eso fue lo que hice acá. Fíjese que también lo podía haber hecho por aquello de tomar la x de factor común y me queda por 6 más 2 sobre x, y el 2 sobre x tendría a 0. Pero es más fácil decir que esto equivale a 6x, que es el término macrogrado, y que este equivale a 4x y listo. Y no hay que andar tomando factores comunes, sino solamente despreciar los términos de menor grado de cada polinomio. Ojo, eso es cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a otra cosa, no. Bueno, ¿se ve cómo resolvimos esto? Haciendo logaritmo. ¿Sí? Sí. Ahora, este no es el límite, este es el logaritmo del límite que yo buscaba. Este vendría a ser el logaritmo neperiano de L. ¿Sí? Entonces, el límite original es e a la 12. ¿Sí? Porque acuérdense de que yo había hecho límite acá. El logaritmo, perdón. Entonces, si este me daba, si el original daba L, este me da logaritmo neperiano, no, esto me agarré de cosa. Este es logaritmo neperiano de L. ¿Sí? ¿Ok? O sea que lo que a mí me dio acá era el logaritmo del límite que yo estaba buscando. También eso es otro error común, olvidarse de que hicimos logaritmo y que lo que encontramos acá no es el límite original. ¿Tá? El original era este. Si acá me hubiera dado infinito, por ejemplo, más infinito, significa que no es que este sea e a la más infinito, ¿no? Significa que si el logaritmo de esto tiende a infinito, es porque esto tiende a infinito, porque la gráfica del logaritmo natural, recuerdan que era así, ¿sí? Entonces, si el logaritmo de esto, que es lo que yo calculé acá, tiende a más infinito, es porque lo de adentro del logaritmo tiende a más infinito. Entonces esto me daría más infinito. Si el límite me hubiera dado menos infinito, significa que el logaritmo para que tienda a menos infinito tiene que venir por acá. Significa que acá tendió a 0 por la derecha, por la izquierda, perdón. Entonces, si el límite me hubiera dado menos infinito, la deducción es que este límite original era 0. ¿Tá? Entonces, esa es la forma. Si me da un número como me dio acá, un número real, simplemente hago e elevado a ese número y listo. Y ahí tengo el L. Si me da más infinito, el L era más infinito, y si me daba menos infinito, el límite original era 0, para que su logaritmo me tendiera a menos infinito. Bueno, esa es la técnica de aplicar logaritmos. Como ven, el logaritmo en una potencia, como hace desaparecer la potencia y la transforma en un producto, ese es el caso, simplifica las cosas. Y después lo que hay que hacer es usar un equivalente para sacarse el logaritmo de encima, que fue lo que yo hice. La otra metodología para esto, y vuelvo al PDF,
A ver si más abajo, acá. Lo que yo hice entonces acá fue esto, usar logaritmo. Perdón. A ver, entonces. Usar logaritmo, eso fue lo que hice. Transformé esto en otra indeterminación usando el logaritmo. Pero también estaba la posibilidad esta, de pasar el límite a una forma como esta, 1 más 1 sobre algo que tiende a infinito elevado a esa misma cosa. O 1 más algo que tiende a 0 elevado a 1 sobre eso. Y es lo que vamos a ver ahora. La otra forma de hacerlo. Bueno, voy a para hacerlo de la otra forma, ¿ok? Entonces, vamos por acá. Así me hago espacio. Esto habíamos dicho que tendía a 1. O sea, es una determinación de la forma 1 al infinito, y lo que voy a hacer es pasarlo a la forma, bueno, sería 1 más, o la forma 1 más 1 sobre u a la u, con u tendiendo a infinito, o si no, 1 más, vamos a llamarle, no sé, a u, b. 1 más b a la 1 sobre b, con b tendiendo a 0. Cualquiera de las dos tienden al número e. Y entonces, yo acá necesito que esto me quede como, voy a utilizar la segunda forma, ¿sí? Necesito que esto me quede como 1 más algo, ¿sí? Más algo que tienda a 0, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual. ¿Cómo hago para que esto expresarlo como 1 más algo? Es muy simple. Le sumo 1 y le resto 1. Muchachos, no se compliquen, ¿eh? Esto agarran en X, tiene más infinito, a infinito, perdón, no sé si más o menos. Y como yo quiero que esto quede como 1 más una cosa, a eso que yo tenía le sumo 1 y le resto 1. Listo. Ahora yo lo tengo como 1 más algo. 6x más 2. ¿Se ve lo que hice? Le sumé 1 y le resté 1, nada más para no cambiarlo. Pero ahora lo voy a considerar, todo esto lo voy a considerar como el b. ¿Sí? Entonces, voy a hacer cuenta. Siempre que puedan hacer cuenta y simplificar, vamos a hacerla. Como yo a esto lo voy a tomar como una sola cosa, entonces voy a hacer la cuenta esa para que me quede 1 más, y hacemos esta cuenta. ¿Y qué me queda ahí? 4x más 3 era el divisor, 4x menos 3, perdón, y arriba me queda 4x más 5, y ojo, acá menos 4x más 3, ¿sí? Es el mismo peligro que teníamos hoy de equivocarnos en el signo de este 3, sigue acá, 6x más 2. Y ahora hago las cuentas para simplificar un poquito, igual al límite cuando x tiende a infinito. Esto, si quieren, en lugar de escribir todos estos límites, lo que pueden hacer es trabajar solo con la expresión, irla modificando y al final ponerle el tiende a tanto. Si quieren lo hacemos así para que vayan viendo esa otra forma de trabajar. ¿Sí? Es más, yo ya sé, no, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer así, voy a borrar los límites y voy a decir acá que 4x más 5 sobre 4x, no, como es 4x menos 3 elevado a las 6x más 2, y que sea, es igual a esto, y esto que está acá es igual a esto, ¿no? Fíjense que eliminé los límites, estoy trabajando con la expresión solo, no con los límites,
¿sí? Que es la otra forma que yo ya en la clase pasada le mostré, que si uno no quería usar los límites, podía hacer el trabajo solo con la expresión al principio. ¿Eh? Y esto les decía, vamos a hacer la cuenta, y me queda 1 más, y acá esto se cancela con esto, me queda 8 dividido 4x menos 3, elevado a 6x más 2. Ahora yo lo quiero llevar a la forma que dije acá, 1 más b, que tiende a 0, a la 1 sobre b. Acá esto es una cosa que tiende a 0. 8 sobre x menos 3, cuando x tiende a infinito, tiende a 0, ¿no? Pero el exponente que tengo no es el inverso de este. Fíjense que acá, lo voy a bajar para tenerlo más a la vista. No, perdón. Acá, lo que tengo en el exponente tiene que ser el inverso de lo que tengo sumando en el 1. Y acá no lo es. Y yo quiero que acá me aparezca. Y para que el exponente acá sea el inverso de este, lo que voy a hacer es multiplicar y dividir el exponente por esto. Así como acá sumé y resté 1, acá voy a multiplicar y dividir por lo que quiero que me aparezca como exponente. Entonces yo quiero que acá el exponente sea 4x menos 3 sobre 8, ¿verdad? Entonces hago, esto es 1 más 8 sobre 4x menos 3. Y yo quiero que acá sea 4x menos 3 sobre 8. Entonces si multiplico por esto, tengo que dividir por esto mismo, 4x menos 3, y el 6x más 2, que era lo que estaba. ¿Se entiende? Lo multiplico y divido por algo para que no me cambie el exponente, pero si se fijan, ahora me aparece una expresión. Esta expresión se parece a esta. Es de esta forma, ¿sí? ¿Se ve? Sí, sí. Y ahora hay que usar una propiedad de la potencia. Y es aquella propiedad que me dice que A a la B por C es igual a A a la B elevado a la C. ¿Se acuerdan de esta? Sí. Sí. Bueno, entonces acá yo puedo decir que esto es igual a 1 más 8 sobre 4x más 3, menos 3, perdón, menos 3 a la 4x menos 3 sobre 8 elevado a esto que está acá, a 8 por 6x más 2 sobre 4x menos 3, ¿verdad? Hasta acá son todas cuentas, no use límite, no use nada, use solamente álgebra, ¿sí? Y ahora es cuando vamos a pasar al límite, ¿sí? Entonces el límite de este original es igual al límite de esto, ¿sí? Y fíjense, déjenme borrar esto que tengo acá abajo. Ahí está. Y bueno, yo podría hacerlo de la siguiente manera, sin escribir el límite. Podría decir acá, y voy a cambiar de color, esto que está acá, según el límite conocido como 1 más b a la 1 sobre a más b a la 1 sobre b tiende a e cuando b tiende a 0, ¿sí? Entonces esto tiende a e, ¿no? Porque cuando x tiende a infinito, ¿no? ¿Sí? Cuando x tiende a infinito, esta cosa tiende a 0, entonces esto es 1 más algo que tiende a 0 elevado a la inversa. Por lo tanto, tiende a e. ¿Sí? Y cuando x tiende a infinito, cuando x tiende a infinito, como lo de arriba equivale a 6x
por 8 sobre 4x, me queda solamente 6 por 8, 48 dividido 4 tiende a 12. Entonces tengo el límite de algo que tiende la base a e elevado a un exponente que tiende a 12, esto tiende a e a la 12. Cuando x tiende a infinito. ¿Ah? Si no les gusta la notación esta de hacer las igualdades y después el tiende, entonces lo que podían hacer es poner todo esto como cálculo auxiliar y simplemente decir al final que el límite que yo tenía originalmente, que era 4x más 3 sobre 4x menos 3, elevado a la 6x, ¿cómo era? 6x más 2, cuando x tiende a infinito, es igual al límite de toda esta cosa de 1 más 8 sobre 4x menos 3 elevado a la 4x menos 3 sobre 8, todo elevado a la 8 por 6x más 12 sobre 4x menos 3, y cuando x tiende a infinito, y decir, bueno, esto que está acá, esto, bueno, me olvidé de cambiar el color. Esto tiende a e, si quieren aclarar, esto tiende a 0, y esto tiende a infinito. Y esto es equivalente a 6x, y este es equivalente a 4x, entonces todo esto que está acá tiende a 6 por 8 sobre 4 igual 12, y entonces si esto da e a la 12. ¿Está? Bien. Como ven, entonces, las dos formas se pueden hacer. Tanto usar, de las dos que se recomiendan acá, usar logaritmo para transformarlo en un 0 por infinito, o llevarlo, en este caso yo lo llevé a esta forma. ¿Sí? A algunos les puede resultar más fácil una de las formas, a otros les puede resultar la otra, es lo mismo. ¿Sí? Lo único que les advierto, que cuando ustedes tienen un límite así, no se tiren de cabeza a usar el límite, esta forma de e, a menos que haya una indeterminación. Primero verifiquen, como hice yo, que es una indeterminación. Si no, si no hay indeterminación, no es necesario usar esto, además, no lo pueden usar. Por ejemplo, esta que está acá, la 26, ¿sí? En la 26, la base tiende a 3, ¿sí? No tiende a 1, entonces no hay una indeterminación en la 26. ¿Se ve? En la 26 tiene que hacer el límite de 3x más 4 sobre x menos 2 para x, ¿no? Menos 2, dice acá, cuando x tiende a infinito. Fíjense que el de arriba equivale a 3x, el numerador equivale a x, ¿no? Entonces, al sustituir el numerador y denominador por sus equivalentes, te da que esto es el límite de 3x sobre x, de 3 a la x, cuando x tiende a infinito. Y esto da infinito. Depende de si es a más o menos infinito. Acá le va a dar igual a más infinito cuando x tiende a más infinito. Y le va a dar 0 cuando x tiende a menos infinito.
porque acá no tiene signo este infinito, ¿ven? Que no dice ni más ni menos infinito. Eso quiere decir que están estudiando los dos límites a la vez, ¿sí? El más infinito y el menos infinito. Y acá lo van a tener que separar, porque no da lo mismo para más infinito que para menos infinito. Entonces, lo primero es ver que haya una indeterminación. En este caso no lo había en una indeterminación. Las indeterminaciones con potencia, recuerden que son de la forma 1 al infinito o infinito a la 0. ¿Sí? A ver, voy a ir al documento porque me puede fallar la memoria, pero creo que no. No, y 0 a la 0 también. Está esta otra, el 0 a la 0 que podría ser también. Así que acá hay que agregar el 0 a la 0. Entonces lo primero es ver a qué tiende la base, a qué tiende el exponente, para ver si les cae en alguna de estas. Si no cae en ninguna de estas, no es indeterminado. Ya pueden decir, en función de a qué tiende la base y el exponente, el resultado. Bueno, gente, más o menos se vio cómo es el uso de esto de los infinitos y los infinitesimos y los equivalentes. Sí, profe. Sí, ahí se entendió. Sí, profesor. Bien explicado, Bueno, me alegro. Miren los videos, porque en los videos hay muchos ejemplos, y después traten de hacer los demás ejercicios. Yo no los quiero hacer todos, les digo, porque ustedes solamente aprenden cuando tratan de hacer ustedes, no cuando me ven a mí. Lo mío puede servir como una guía para hacer otro, pero si no tratan de hacer otro, no van a ver dónde están las dificultades, de verdad. Entonces, no sé, si alguno tiene alguna duda porque haya intentado hacer algo, pueden preguntarlo ahora de esto, antes que nos quedan 15 minutos, y si no, traten de hacerlos y ahí anotar las cosas. No les va a salir todo, evidentemente, les van a surgir dudas, anoten las dudas que tengan, y la clase que viene o en el foro las pueden consultar. ¿Sí? ¿Les parece, gente? Bueno, si no hay más preguntas concretas ahora, recuerden que siempre me pueden preguntar de temas anteriores, en especial al principio de la clase, ¿sí? Porque sé que hay gente que no tiene tiempo de llevarlo al día las cosas y pueden estar haciendo ahora lo de la semana pasada. Bueno, y si tienen dudas, pregunten. Recuerden también que esta clase queda grabada y la pueden volver a ver cuando quieran, que tienen el link no me acuerdo ni dónde está, creo que donde dice videoconferencia de consulta, ahí está el link a la lista de YouTube. Bueno, muchachos, en el chat no veo preguntas y no estoy escuchando nada tampoco, así que supongo que está la cosa como para que ustedes practiquen y el viernes